Biblioteca Argentina para Ciegos. Colección Centenario, 100 años 100 libros. Ciclo de entrevistas, Entre Nosotros. Con el apoyo de la Fundación 11 para América Latina. Hola, hola. Gusto en saludarles. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que nos estén viendo y escuchando en este su canal de YouTube de la Biblioteca Argentina para Ciegos. Hoy en otro episodio de este su ciclo de entrevistas entre nosotros, en el que conversamos con autores y autoras de la colección 100 años, 100 libros de la BAC. Este es un proyecto que celebra el centenario de la biblioteca y que cuenta con el apoyo económico de la Fundación 11 para la solidaridad con las personas ciegas de América Latina, FOAL, en el que hemos conformado una hermosa colección de 100 títulos de literatura latinoamericana actual, eh, con autores y autoras de toda la región latinoamericana. Por eso para mí es un enorme gusto poder iniciar esta charla con una autora. Esta vez nos ubicamos en el territorio argentino, pero vamos a irnos a provincia, en este caso a la provincia de Salta, donde está la autora que nos acompaña hoy día, que sin demora les voy a presentar. Ella se llama Silvina Rufino y nació en la ciudad de San Ramón de Orán, San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta, Argentina, en 1958. Desde muy joven estuvo vinculada a proyectos educativos. Participó en 1972 de la Comisión Estudiantil Pro Facultad Orán, que terminó un año después con la creación de una sede regional de la Universidad Regional de Salta en su ciudad. En 1982 se graduó como profesora en letras. Más tarde, en 1989, fue cofundadora del Colegio María del Rosario. En 1995 obtuvo el tercer premio en el certamen literario Aldo Pedro Alessandri, otorgado por el Círculo Literario Bartolomé Mitre en Azul, provincia de Buenos Aires. En 1996 obtuvo el primer premio en la categoría Cuento en el certamen literario internacional organizado por la revista Obstinada Palabra de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. En 1997 publicó un libro de relatos titulado Cuentos no tan cuentos. Se desempeñó también como docente en establecimientos educativos, donde también los acompañó desde el rol de supervisora de educación secundaria. Después de un prolongado silencio literario, publicó su primera novela, Retrato de un cuerpo, La travesía de Anaté, publicada en 2021, seguida de los libros Corazón adentro, de cuentos, publicado en 2021, el libro de cuentos Siempre anochece, también de cuentos, publicado en 2021, y la obra de prosa poética publicada en 2025, Oda a Elisa. De verdad es un verdadero gusto tenerte entre nosotros, Silvina. Bienvenida. Muchas gracias, Adriana. Gracias, Otto, que también nos está acompañando. Muchas gracias por este encuentro tan lindo. A mí me complace mucho poder entrevistarte, que hayamos concretado esta charla, porque además uno de los objetivos del proyecto no solo es mostrar la literatura latinoamericana desde el punto de vista regional, sino federalizar dentro de Argentina y tener a exponentes del talento literario que hay no solo en Buenos Aires, sino en todo el país. Y tenerte desde Salta, bueno, es una muestra de que hemos venido de a poco cumpliendo ese objetivo. Nos contabas que estás allá con mucho calor, estamos en verano y en Ciudad de Buenos Aires nos quejamos, pero se me hace que allá en Salta es muchísimo más fuerte y bueno, te agradecemos muchísimo la compañía para hablar hoy
de tu libro de Retrato de un cuerpo, La travesía de Anate, una novela en la que se cuenta a modo de biografía ficcional la historia de Anate, una chica que desde su infancia se encuentra con distintas situaciones en las que se ve sometida, podríamos decirlo, a eventos de discriminación y de segregación por su peso, por su peso, y que gracias a esas situaciones termina desarrollando lo que hoy se da en llamar trastornos alimenticios. Al mismo tiempo, esta historia es una historia que, si bien nos muestra esos eventos de discriminación esas situaciones complicadas de la vida de Anate, también es una historia en la que hay muchísima amistad, muchísima solidaridad, porque Anate no está sola, Anate está acompañada de amigos que también se ven por otros temas, también comparten con ella el ser discriminados o el ser apartados por prejuicios y por barreras actitudinales del entorno, pero que, bueno, forman un grupo muy especial y al tiempo, esta historia se mezcla con una historia epistolar, una historia de amor entre dos personajes que están muy cerca de Anate y que tienen una historia clandestina que básicamente conocemos los lectores a través de las cartas que se envían entre sí los protagonistas de esa historia. Entonces, es una novela que combina esta línea recta o este episodio más grande de la vida de Anate con digamos, con esta otra trama que está más desde el registro epistolar. A mí me gustaría, en principio, saber cómo surgió la posibilidad, la idea de mezclar estas dos historias. Es decir, eh, cuando te planteaste hacer la novela, la idea inicial ya era así o solo era, la idea era solo mostrar la historia de Nate y luego surgió lo de las cartas de amor? ¿Cómo fue que se construyó esta novela? Bien, Adri, lo primero que voy a contarte es que Retrato de un cuerpo, la travesía de Ana T. también es una novela que está ubicada, tiene una ubicación geográfica de algún modo, el desarrollo de esta historia, que es la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, donde estoy yo en este momento, porque si bien decimos en Salta, pero estoy en un lugar, digamos, del norte de Salta, un lugar de frontera, que por eso es mucho más caluroso que la ciudad de Salta. Como les contaba hace un momento, hay una diferencia de 6 grados más o menos entre Orán y entre la capital salteña. Uf, Y esta historia, que me encanta que haya sido seleccionada por la Biblioteca Argentina para Ciegos, me encanta que forme parte no solamente por la novela en sí misma, sino también porque que el nombre de Orán de alguna manera esté incluido en la Biblioteca Argentina para Ciegos. Eso me honra realmente muchísimo y agradezco mucho. Para centrarme en lo que vos me preguntás, te voy a contar, Adri, que esta novela volvió a resurgir, te diría, en la pandemia, de algún modo es hija de la pandemia, pero había sido escrita 20 años atrás, antes de la pandemia. Yo en ese momento estaba escribiendo otro libro, viste que fue un momento tan particular, en que, bueno, estábamos tan encerrados, sobre todo los mayores, porque nuestros hijos tenían como mucho temor de que por ser grande nos enfermáramos, así que teníamos un encierro, pero realmente cumpliéndolo a rajatablas. Entonces yo escribía mucho en ese momento y de algún modo sentía, ¿no?, que la literatura me salvaba y que se abrían muchas puertas, digamos, a través de la literatura. Fue un momento
de efervescencia de la virtualidad también, un momento de talleres literarios, fue muy lindo. Yo estaba escribiendo en ese aspecto, por supuesto, a pesar de todo lo dramático que ocurrió, pero siempre aún de lo malo hay algo que surge como bueno, como en este caso, ¿no? Que el arte tuvo un lugar importante. En ese momento yo estaba escribiendo el libro Corazón Adentro y cuando ya lo tenía prácticamente listo para ser publicado, recordé que tenía una novela guardada hacía tantísimo tiempo y me pareció que valía la pena revisarla y, digamos, hice algunos ajustes, por ejemplo, aumenté algunas cartas que no las tenía en ese momento cuando la había escrito y se las mandé a la editorial Bessi Guerra para que ellos opinaran si realmente era un tema vigente y si valía la pena que sea publicado. Esperé 15 días con una ansiedad muy grande hasta que me dieron respuesta que efectivamente era un tema muy vigente, no solamente la cuestión de trastornos de alimentación, sino también esta cuestión de discriminación, tanto en la niñez como en la adolescencia, que es un poco todo lo que recorre, digamos, la vida de Anaté, y que les parecía que valía la pena que se publicara. Así que así fue como me puse manos a la obra con algunos detalles que me aportó la misma editorial y salió a luz de esa manera la novela. En estas dos historias, digamos, que se entrecruzan, tanto lo que es la travesía de Ana T, desde que era una niña hasta la edad adulta, todo lo que ella pasa en su historia y todo lo que sufre, digamos, por sentirse totalmente diferente y su vulnerabilidad, digamos, en esa exposición ante el rechazo de mucha gente y ese encuentro que tiene con gente que también se sentía diferente, que no encontraba su rincón en el mundo, que había una sensación de ajenidad y no encontrar realmente su espacio, en toda esa historia se va entrecruzando con esta historia de amor clandestino que vos citabas entre Guillermo Torres y entre Elena, que lo vamos descubriendo, por supuesto, a medida que avanza la novela, de quiénes se trata, ¿verdad? Es una historia que se va entrecruzando porque en realidad son dos personajes que tienen muchísimo que ver en la vida de Ana. Están las vidas realmente íntimamente ligadas y entrecruzadas. Entonces son dos historias que se van como amalgamando, digamos, a través de la novela. Y sí, esa historia clandestina la conocemos solamente a través de las cartas. Solamente ya con la novela avanzada hay un encuentro entre uno de esos personajes y la protagonista de la novela, que es Ana, y ahí podemos descubrir algunas cosas más. Y de hecho me pareció muy interesante, además como modo de centrar la mirada, de correr la mirada de la historia de Anate, que obviamente tiene mucho protagonismo, es la historia central, es la trama central de la novela, pero por momentos le das al lector con estas cartas y con esta otra historia la posibilidad de desviar un poquito la mirada de inmiscuirse en la historia de estos dos personajes que están teniendo esta historia. No vamos a spoilear mucho, vamos a hacer el intento de no develar detalles centrales, pero que en un primer momento es una historia con la que alguno de estos dos personajes tiene como sus reservas y no se anima y después sí, y como que las cartas nos van develando como la evolución de esa relación y nos van permitiendo también al correr la mirada, cuando volvemos a la historia de Anate, hay episodios que incluso tienen más repercusión porque como que digamos, te deja, hay un capítulo en el que le pasan cosas a Ana y te deja un impacto, pero luego te vas a la historia de estos dos y cuando vuelves, como que el hecho de haber despejado un poquito la cabeza te permite conectarte con mayor intensidad con las cosas que les pasan a los personajes, a Anate y a los amigos, ¿no? Que como decías, efectivamente,
eh, son situaciones fuertes, de mucha intensidad, porque además le pasan, sobre todo en edades en las que todos quisiéramos que la historia se desarrollara con el mayor nivel de felicidad posible, que es la niñez y la juventud, la primera juventud. Eh, Desde muy niña, Anate se ve enfrentada a situaciones de discriminación, de rechazo, en algunos casos deliberadas y en algunos casos incluso no intencionales. Recuerdo, por ejemplo, un episodio eh, cuando cuentas que en el jardín de infantes no podía sentarse en las sillitas porque no cabía la pobre Anate, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay como un estándar de medida de las sillitas del jardín y resulta que esta chica no se puede ubicar porque su cuerpo tiene un volumen mayor, porque tiene más peso y no cabe, y eso hace que se vea apartada del grupo sin que esto haya sido como deliberado por nadie, pero al mismo tiempo no hay soluciones efectivas a eso más que apartarla aún más del grupo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la inspiración para contar esta historia? Esta historia que además no es una historia individual que le particular o que no veamos, más bien es una historia que se repite más de lo que algunos podríamos imaginar y que ha tomado auge porque además los trastornos alimenticios se han tipificado de los asuntos a atender como asuntos de salud mental y sabemos que hay muchísima población que está pasando de forma silenciosa por estas situaciones y que no está teniendo el acompañamiento adecuado. Entonces, ¿qué te inspiró a contar esta historia y a llevar lo que es la historia de Anate como reflejo de la historia de tanta gente que pasa por estos temas? Vos sabés, Adri, que yo fui docente, soy docente, pero digamos ejercí la docencia. Ahora mi cargo es extra staff docente. De todos modos sigo en contacto con los estudiantes, pero durante un largo periodo de mi vida yo ejercí la docencia y realmente vi muchísimos casos, muchas Anas, como digo yo, muchos Viscos, como dice el apodo, digamos, como es el apodo de uno de los personajes, muchos Nicoláses, como es el nombre del otro personaje amigo de Ana, en toda mi trayectoria docente. Y muchas veces vi que realmente lo más grave que ocurría es que no tenían voz para poder contar lo que les pasaba. Fíjate que esta historia está centrada en un momento hace muchos años, cuando ni siquiera había celulares. Fíjate que en varias partes de la novela se habla que llamó por teléfono a su familia, que recibió una llamada en tal o en cual momento, pero no había esta comunicación, digamos, tan fluida que hay ahora a través de los celulares. Ese es un cambio importante desde el momento histórico que se hizo la novela hasta la fecha. Pero con respecto a la problemática que sufre Ana y que sufren sus amigos, creo que también hubo pasos importantes en el hecho de que se ha trabajado en estos últimos años, gracias a Dios, y ojalá se siga haciendo. Me preocupa esta época en que estamos viviendo, pero se ha trabajado mucho con la inclusión, se ha trabajado mucho con el respeto por el cuerpo. En esta época en que se centra la novela, eso no ocurría. Había como un modelo impuesto, establecido a través de los medios de comunicación y a través digamos, de todas las aspiraciones. Había como un modelo de belleza al que había que responder a una costa de la salud, que es el caso, digamos, de Anate, que estaba como fuera del modelo establecido. En el caso del jardín que vos estás comentando, ella ni siquiera puede sentarse con comodidad porque sus piernitas quedan como, digamos, de algún modo aprisionadas entre la pequeña mesita y entre la silla, ¿sí?
Y nadie la aceptaba por ser diferente, digamos, a todos los chiquitos, por tener un tamaño diferente, nadie la aceptaba en su mesa y todos les decían, está ocupada la sillita. Y ella ve que hay un niño que corre su misma suerte, que era un niño que tenía estrabismo y que todos lo habían apodado como el Visco, y ella logra sentarse a su lado y ahí surge una amistad entrañable de por vida, porque los dos eran ajenos a ese espacio, los dos se sentían diferentes y los dos sentían esa mirada de afuera que a veces es tan cruel, es tan severa, es tan enjuiciadora de alguna manera, ¿no? En esto te digo que creo, y lo he visto a través de mi docencia de muchos años, por eso cuando escribí la novela, digo, ellos tienen que tener voz, tienen que decir cómo se sienten, qué les pasa. Hay muchas cosas de la novela que tienen que ver con la realidad, una realidad ficcionada, por supuesto, por eso es una novela, pero de algún modo el disparador tiene que ver con todo lo observado. Viste, Adriana, que a veces, como siempre decimos, la palabra construye o la palabra destruye según donde esté anclada. Si la palabra está sostenida por la discriminación, por la falta de respeto, por la agresividad, y bueno, sí, puede destruir a un ser humano. Si la palabra está sostenida por la empatía, por el respeto, por la valoración del otro, por el estímulo, entonces el otro puede crecer, puede desarrollar sus talentos. Según donde esté anclada la palabra, es lo que ocurre, digamos. Y a veces algo tan sencillo, tan simple como el buen trato y como el respeto, algo tan sencillo como eso, a veces no está para el que se siente diferente, vulnerable, expuesto. Entonces cada vez está más ajeno. Por eso, de alguna manera, Ana se va rodeando de gente que también se siente totalmente diferente y no encuentra su propio rincón en el mundo, ¿no? Vos sabés que cuando publiqué la novela, tengo una anécdota que me impactó muchísimo. Yo iba caminando, después de la primera presentación de la novela, iba caminando a comprar pan, que debe quedar 3 cuadras de mi casa, la panadería más cercana, y siento que alguien corría detrás de mí. Me paro y me dice, profesora, quiero decirle que usted escribió mi historia. Yo soy Ana T, me dice esta niña. Yo soy Ana T. Usted escribió todo lo que me pasa. Me conmovió muchísimo y dije, bueno, qué maravilla que alguien se pueda haber sentido identificado, que alguien pueda sentir que en esta novela tenía su propia voz. Y me pasó Mm. luego con una persona adulta. Me dijo, caramba, yo soy Ana T. Vos escribiste sobre mí. Bueno, eso fue realmente una gratificación muy grande, sentir que muchas mujeres encontraban en esa novela lo que les había pasado y que de alguna manera tenían voz para contar lo que les había pasado, ¿no? Efectivamente, porque además una de las particularidades de este personaje es que parece, digamos, más allá de encontrarse con el Visco y mucho más adelante con Nicolás y de tener estos espacios de amistad que en muchos momentos funcionaron incluso como refugio, como refuerzo, el personaje en muchos casos eh, uno lo siente muy solo, ¿no? Durante mucha, buena parte de la travesía, lo que nos transmite Anate es que no encuentra cómo hacer saber al entorno, al mundo, lo que está sintiendo y cuán sola se siente, ¿no? Entonces, que quienes estén pasando por situaciones similares se identifican y pueden expresarlo de esa manera, es como un paso adelante, creo que un resultado muy positivo y muy hermoso de la novela, porque una de las cosas que se ve también reflejada allí es que muchas veces quien no está inmerso en esa situación no presta la debida atención
a la emocionalidad que hay allí involucrada. Y pienso en este caso, por ejemplo, en un personaje clave como es la madre de Anate, con la que hay una También. relación muy compleja porque, digamos, dadas los roles sociales que conocemos que en esa época eran tan fuertes y ese estándar de belleza, ese canon al que nos veíamos sometidas las mujeres y que era una presión tan fuerte, esta mujer de algún modo responde, como respondían muchas mujeres, una respuesta que además era exigida por el entorno y ella responde a ese canon, a ese modo de pensar y está permanentemente chocando con Anate o Anate está permanentemente chocando con ella y no encontrando quizás en su mamá la comprensión que necesitaba. Esa historia luego obviamente evoluciona y sufre cambios con las diversas situaciones que se van sucediendo, pero cuán importante puede ser el hecho de que en tu misma familia no encuentres como ese espacio en el cual tener voz, ¿no? O sea, por eso se hace mucho más importante aún el poder visibilizar estas situaciones. ¿Viste en tu trayectoria, en esto que nos señalabas, en este camino en el que viste a tantas Anas? ¿Viste también madres como esta que dibujas en tu novela o la dibujaste así con la finalidad de hacer más patente alguna situación? Cuéntame un poco sobre esa relación madre-hija que representaste en la novela. Bueno, precisamente ese personaje, Nora, es un personaje extraído casi como una fotografía de la realidad. Conocí a una mujer así, de una religiosidad exacerbada, de una, digamos, de juicios implacables, sumamente estricta con todo lo que ella consideraba moral, absolutamente estricta, hasta la crueldad, hasta la crueldad. Vos sabés que fue madre de una amiga de mi infancia, por lo tanto, no solamente la padeció mi amiga, sino de alguna manera también, en cierto modo, la padecí yo porque lo que digo en un momento en la novela, que Ana no podía entender en algunos casos que siempre tenía alguna penitencia, pero en algunos casos no podía entender la magnitud de la arbitrariedad que sostenía esa penitencia. Bueno, eso es absolutamente real. Y lo terrible de estas relaciones es que no siempre el niño o el adolescente tiene la posibilidad de verbalizar lo que le pasa. No solamente ante la madre, que es imposible porque es estar ante un juez implacable, digamos, ante un tribunal, te diría implacable. No solamente no poder verbalizar ante una figura de autoritarismo tan fuerte, sino no poder verbalizarlo en otros ámbitos, en su escuela, en su grupo de amigos, no poder decir cómo se sienten, lo que les pasa, las situaciones arbitrarias en las que viven. Es muy terrible y realmente lo he visto muy de cerca. Hay toda una mezcla de personajes dentro de la novela que algunos, como te digo, como en este caso particular de Nora, es absolutamente fiel a la realidad y hay otros casos de los personajes que están como mezclados de algunas personas de la realidad, pero por supuesto totalmente ficcionados. En este caso, el personaje de Nora tiene poca ficción y está recortado porque contar la historia de esa persona te diría que hubiese llevado una novela completa, ¿sí? Porque era realmente un personaje digno de una novela. A esa edad a mí me dejaba anonadada todo lo que escuchaba, todo lo que veía, realmente me espantaba. Así que hablar de Nora hubiese llevado una novela completa. En este caso está recortada, por supuesto, la historia con algunos episodios, digamos, que son tal vez los que más me impactaban y de algún modo, digamos, es como que venía justo a la historia de Ana, que no es la historia de mi amiga, pero de alguna manera
el padecer una madre con estas características, bueno, en eso hay un denominador común, por supuesto. Pero precisamente el personaje que me mencionás, sí, sí, está extraído de la realidad. A mí me parece bien atractivo el hecho de, digamos, hay personas con trastornos alimenticios que tienen familias que los apoyan, pero que efectivamente no saben bien cómo encarar la situación de salud por la que está pasando ese miembro de la familia y cómo acompañar adecuadamente y apoyan, pero ese apoyo termina no alcanzando para sostener y para cumplir el objetivo bueno, de revertir esa situación de salud y de revertir las consecuencias que esa situación de salud tiene en esa persona en muchos otros aspectos de la vida, esto que hemos venido conversando, ¿no? El bullying, la discriminación, el rechazo, la segregación que se vive por no cumplir con ese patrón cultural establecido de cómo debe ser un cuerpo. Eh, y pienso en ese sentido, por ejemplo, en alguien que apoyaba a Nate, pero que no contaba con las herramientas, o sea, más allá del cariño y del apoyo que le brindaba, no contaba con las herramientas para acompañarlo adecuadamente, que es su papá. Y esta combinación con la madre, que era, podríamos decir, casi todo lo contrario, porque más bien estaba permanentemente, pues, asusándola y juzgándola y todo lo que ya venimos conversando, ¿no? Entonces, cómo a veces desde ambos lugares, o sea, me parece muy interesante la reflexión que suscita ver esa combinación en los padres, eh, cómo al final el estar en cualquiera de esos extremos de la cuerda igual termina potenciando esta soledad, esta vulnerabilidad del chico que tiene un trastorno alimenticio, una disidencia corporal, como las llaman ahora, ¿no? Eh, y cómo eh, luego ella encuentra en el Visco, ya nos hablabas del Visco, y posteriormente en la etapa universitaria en Nicolás, que Nicolás pertenece a otra minoría que tiene que ver con la sexodiversidad, pero cómo va encontrando en ellos el reflejo de sus propias situaciones, por lo que cada uno vive, y cómo ellos se van brindando mutuamente ese apoyo que no parecen encontrar en en sus vidas familiares. Y ahí me quiero detener particularmente en Nicolás, porque lo que cuentas con relación a su historia, que además es la historia de muchas personas de la comunidad LGBTIQ+, sobre todo en la época en la que está ubicada esta novela, que ya bien lo decías, que ni siquiera existían los celulares ni las redes, por tanto nuestro pensamiento tampoco era el que es hoy. Obviamente, Claro. Nicolás tiene una situación familiar muy compleja, mucho más compleja incluso si queremos verlo que la de Ana. Y es conmovedor el cómo este chico igual tiene una vitalidad y unas ganas de hacer cosas y de tener amigos y cómo se unen con el Visco y Anate y hacen como esta llave tan hermosa. Háblame un poquito de ese personaje, cómo llega a la novela Nicolás, por qué surge como tercera punta de este triángulo que son Ana, el Visco y él. Bueno, la historia de Nicolás, del personaje de Nicolás, como vos decís, es aún más dramática que la historia de Ana, porque como bien marcás, Ana tenía este problema con la madre que no sabía cómo quererla, digamos, por sus estructuras tan rígidas, pero tenía un padre que tenía cierta amorosidad, aunque carente de las herramientas necesarias para ayudarla
y tampoco buscaba el modo, digamos, con profesionales como para poder abordar la problemática de Ana, y su padecimiento en silencio de algún modo hacía que cualquier ayuda no llegara, digamos, a buen puerto. En el caso de Nicolás, lo más duro, lo más terrible, es que su propia familia lo discrimina. No solamente la sociedad en la que está inmerso, sino su propia familia. Es expulsado de algún modo del seno familiar porque, bueno, por no responder a las expectativas de su padre, que era la figura autoritaria, digamos, la representación de la ley inflexible, eh, y una mujer sumisa, su madre, que de alguna manera, ante la autoridad del padre, la ley era indiscutible, no podía de algún modo, ni siquiera a través de una opinión, poder disentir con el padre. Entonces es mucho más dramática esa historia porque en realidad la discriminación más terrible se produce en el seno familiar y la expulsión más dramática es precisamente en el seno familiar. Luego, estos vínculos que logra establecer con personas que también se sienten como ajenas en el mundo, como es el caso de Ana y Visco, de alguna manera, esos vínculos que logran, esos vínculos amorosos que logran, de algún modo los va salvando, digamos, en la cotidianidad, que pueden eh, sobrevivir al dolor, a las diferencias, pueden tener humor, pueden tener ganas de estudiar, pueden tantas cosas, digamos, que cada uno hacía, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que los salva a estos tres chicos en ese periodo? Y bueno, justamente los vínculos saludables, el poder ayudarse el uno al otro, porque de un modo u otro, el Visco mucho menos que los otros dos amigos, pero de un modo u otro se habían sentido empujados a la afuera, digamos, no pertenecían. Y el no pertenecer en la niñez, en la adolescencia, es realmente difícil de sobrellevar el no pertenecer. No pertenecer a un grupo de amigos, no pertenecer a la familia, no pertenecer, y que aún siendo, como en el caso de Ana, que en su momento tuvo un grupo de amigos, pero de algún modo también estaba estigmatizada dentro de ese grupo de amigos. Aun cuando querían reconocer algo bueno en ello, en ella, igual era un mensaje que parecía amoroso, pero en realidad era agresivo. Este tanque vale oro, cosas por el estilo, ¿no? No recuerdo qué otra frase hay en relación a ella de los Mm. amigos, pero bueno, tiene que ver con esa discriminación agresiva, aún en lo que parece un gesto de reconocimiento o de alabanza. Y en el caso de Nicolás, creo que de alguna manera la primera, digamos, destrucción que él va tratando de elaborar es en el seno de la familia. Luego, la sociedad lo va también acorralando, lo va destruyendo, pero si su familia lo hubiese podido cobijar de otra manera, su historia se contaría de otro modo. Y hay muchos Nicoláses en la historia, por lo menos Es- del norte argentino, porque era una época, por eso te digo, muchas cosas han cambiado, gracias a Dios, pero era una época sumamente compleja en ese aspecto. Había que tratar de mantener en absoluto silencio si alguien tenía una identidad sexual diferente, porque no se podía ni mencionar, porque era duramente juzgado, ¿no? el tema de cómo esta novela incluso nos permite reflexionar justo sobre esas conquistas que ha habido en pro de no solo reivindicar derechos, sino hacer consciente que quienes pertenecen a comunidades como la comunidad LGBT o a grupos como los de las disidencias corporales o cualquier otro grupo vulnerable. Son también seres humanos que tienen una afectividad, que tienen una emocionalidad,
sentimientos, aspiraciones, sueños, eh, todo lo que hemos avanzado con relación a estos temas, y que justo señalabas hace un momento. ¿Te parece? Digamos, a mí la novela me parece un espejo muy interesante para hacer esa comparativa y pensar en, en lo mucho que se ha avanzado, pero en lo que todavía falta por hacer, ¿no? Claro. Porque algunos gestos y en cuán frágil en cuán frágiles son algunas de esas conquistas en términos de, bueno, justo, actualmente estamos viviendo algunos episodios que nos hacen pensar que tal vez las cosas que dábamos por sentado en cuanto a las diversidades sexuales no están tan logrados como pensábamos que lo estaban, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves esa evolución de estos temas? ¿Te parece que todavía nos falta mucho por trabajar? O sea, es decir, quisiera tu balance después de escribir la novela y con ella hacer este recuento de tantas cosas vividas y observadas en tu trayectoria docente, y lo que ves ahora. ¿Cómo haces ese balance? Mira, Adri, yo creo que en el momento en que escribí la novela, sí, por supuesto, había muchísimo por hacer y lo más duro de esa época era el silencio, digamos, todo lo que no se hablaba, todo lo que no se ponía, digamos, en tela de juicio y se naturalizaba. Eso era algo que realmente traía consecuencias gravísimas. Sí creo que hubo en ese sentido un trabajo y una evolución y que de algún modo se fue verbalizando, digamos, lo que a cada uno le podía pasar dentro de lo que era la familia, dentro de lo que era la escuela. Eh, yo siempre digo que la palabra salva, ¿no? El que habla, el que habla se salva, el que no se mantiene en silencio y en parálisis, el que puede decir lo que le pasa de algún modo, puede también recibir ayuda. Ahora, no creo que esté el trabajo terminado, porque creo que cada logro, cada derecho alcanzado, hay que cuidarlo enormemente, porque siempre está expuesto a que de alguna manera, te diría, o grupos extremos o mentalidades fundamentalistas vuelvan a atacar esos derechos. Y eso lo vemos en el mundo entero, en el mundo entero. Y con el avance de las redes, si bien en algunas cosas fue fantástico, fíjate qué hermoso esto que podemos hacer, de charlar como si estuviéramos las dos sentadas acá en la mesa del comedor, ¿verdad? Se avanzó muchísimo, pero también fue nefasta en otro montón de cosas. Hay chicos que han sido absolutamente vulnerados a través de las redes, han sufrido un bullying, el ciberbullying es terrible y eso es una cuestión que hay que controlar muchísimo porque es más frecuente de lo que nos podemos imaginar. Mm, Entonces, fíjate que durante estos últimos años hasta se hicieron jornadas dentro de las instituciones educativas para hablar de la cuestión de violencia, para hablar de la cuestión de discriminación, para poder hablar de las diferencias, del respeto. Se pudo hablar de todo. Eso fue maravilloso. Eso está un poco cercenado ahora, o por lo menos hay intentos de coartar esos avances, lo que a uno le preocupa, ¿no? Le preocupa mucho. Por eso te digo que cada derecho alcanzado, en esta cuestión, suponete de lo que hablábamos, de la sexualidad, en el caso de Nicolás, quizás no pase lo que ocurrió con Nicolás, pero sí hay gente que sufre esa discriminación, ese señalamiento, la burla que destruye, la burla destruye a un ser humano, ¿sí? El ujú, señalamiento, el sentirse tan expuesto, como te decía, la palabra construye o destruye. Bueno, esos derechos alcanzados creo que hay que cuidarlos mucho y hay que seguir avanzando en el trabajo de poder verbalizar todo lo que pasa, ¿sí? Luchar ujú. en ese sentido con el silencio que a veces
le cuesta hasta la vida a tantos niños, a tantos adolescentes, por no contar lo que les pasa. Entonces están sujetos a cosas más graves de las que nos podemos imaginar, absolutamente vulnerables y expuestos. Y encima tenemos otro problema ahora en la sociedad. Los papás cada vez tienen que trabajar más, Adri. Mm, Antes alcanzaba con que la mamá trabaje unas pocas horas, el papá trabaje otras horas y entre los dos podían sostener el hogar. Ahora tenemos jóvenes que están trabajando, como yo digo, desde que abren el ojo hasta que lo cierran, porque de alguna manera la situación socioeconómica se ha ido tornando cada vez más, ya hace mucho tiempo, cada vez más difícil. Entonces, una corrida por tratar de sostener una familia y eso implica que a veces los hijos están muy solos, muy mm. solos. Entonces, no siempre tienen los espacios de formación adecuados. Por eso creo que digamos, lo alcanzado en mi balance, creo que hay que cuidarlo muchísimo y seguir avanzando en esto porque no está todo hecho. En la sociedad, así como tenemos, yo digo, el ser humano es capaz de las acciones más sublimes y es capaz de las acciones más horrendas que ni siquiera un animal es capaz. En ese sentido, es la especie más peligrosa que pisó el planeta. Y si no, ya estamos viendo todo lo que está ocurriendo, en lo que ocurre en la Patagonia, lo que ocurre en este caso tan resonante que lo estamos viendo en las televisiones del mundo entero, de pedofilia, de todas las cosas terribles que se están descubriendo, digamos, en estos archivos que se van abriendo. O sea, eso te horroriza de lo que es capaz el ser humano. Entonces, imagínate si no hay que cuidar la niñez, la adolescencia, por supuesto, cada vez más, cada vez más. Y ahí tiene un rol muy importante y también está esto representado en la novela, la sociedad civil y las ONGs. Tú en la novela, Ana te cuenta con un espacio al que se integra en un momento de su vida ya adulta, que es Vínculos, que viene a ser la representación de muchas organizaciones no gubernamentales que trabajan no solo en el tema de los trastornos alimenticios o de temas de salud mental, sino en distintos temas en los que se brinda acompañamiento y sostén a Así es. tantas poblaciones vulnerables y que tienen un rol importantísimo porque justamente son monitores y acompañan el cuidado de esos derechos que tú bien señalabas y por otro lado brindan ese espacio para ejercer la voz, para poder decir, para poder contar, para incluso encontrar pares que han pasado por las mismas situaciones y retroalimentarse con esas experiencias. Háblame un poco de qué inspiró la inclusión de vínculos como un espacio que se convirtió en un espacio seguro para Ana y que estas organizaciones justamente pueden ser tan importantes en las vidas de tantas chicos y chicas que pasan por situaciones como las que estamos conversando. Bueno, vínculos precisamente representa la importancia de la ayuda en red. Estas redes de ayuda, esta contención de poder hablar sobre las problemáticas de tantos chicos, fíjate que en una de al final de la novela, se habla cómo se va expandiendo la red vínculos no solamente vínculos en trastornos de alimentación, sino vínculos en otro tipo de problemáticas que se va como abriendo en diferentes bracitos, digamos, a través de todo el país. Y justamente representa eso, la red de ayuda que a veces es tan importante. Viste que en todo sentido el trabajar en cooperación es muy importante, el trabajar en equipo es muy importante, el solucionar un problema individual o colectivo, pero que sea en grupo, en equipo, en red, creo que el resultado siempre es mucho más importante que un trabajo en soledad. A veces la soledad, el aislamiento,
no conduce más que a la depresión. Mientras que cuando estos chicos se incorporan en este tipo de grupos, que podemos llamarle grupos de autoayuda, pero en realidad es una red solidaria que sostiene, que ampara, que ayuda, que impulsa. Por eso me pareció tan importante poner en evidencia en la novela que no es solamente el curarse ante una problemática o el superar simplemente, ni siquiera hablemos de curarse, el superar una problemática, ya sea de trastornos alimentarios o de cualquier otra cuestión que uno esté atravesando, no siempre se logra en soledad, diría que casi nunca. En general uno debe acudir a los profesionales adecuados, como hace Ana Torres, acude a una red de contención, a una red de ayuda y a los profesionales adecuados para poder salir adelante. Porque no podemos tener la autosuficiencia ni la soberbia de pensar que podemos solos. Nunca podemos solos. Siempre necesitamos una red que nos sostenga. A veces esa red es la familia que funciona de forma maravillosa. No siempre ocurre. A muchísimos chicos como Ana, como a Nicolás, como al Visco, no les ocurría precisamente eso. Estaban muy solos y en esa soledad es que estaban mucho más vulnerables, ¿sí? Así que vínculo representa eso, la importancia de la ayuda en red, de ahí el nombre también, ¿no? Los vínculos Ujú. saludables, cuántas veces nos salvan, ¿verdad? Y poner en valor la ayuda profesional también, ¿no? Porque señalas que es una Totalmente. organización en la que hay profesionales que acompañan a estos chicos, es decir, no es solo encontrarse entre pares y decir acá nos sostenemos, sino hay una calidad profesional que está ahí actuando en favor de que es de acompañar de mejor modo y con herramientas mucho más probadas esas situaciones justo para poderlas superar. Y eso está buenísimo. ¿Vínculos como tal con ese nombre existe o solo fue una manera de representar a tantas organizaciones que están trabajando en el tema, Silvina? No, no, no existe vínculos como tal en el norte, es una ficción. Yo me Ujú. acuerdo hace muchísimos años, eh, yo calculo que hace 40 años, yo publiqué, no sé si eran poemas o cuentos, ya ni me acuerdo, en una revista cordobesa que ya no existe, que se llamaba Vínculos. Y me acuerdo Ah, que me gustó mucho el nombre de la revista, así que, digamos, colaboré deben haber sido 4 o 5 publicaciones, no más. Y me gustó mucho el nombre de la revista y cuando ujú, hice la novela me pareció que era realmente un nombre que representaba mucho, ¿no? La palabra vínculos de por totalmente. sí es muy linda y representa esto de la integración, de la inclusión. Entonces, me pareció como muy interesante. También era una prolongación de lo que habían logrado estos tres amigos, ¿no? Estos tres Claro. amigos en sus vínculos habían logrado ayudarse entre ellos porque eran tres almas en conflicto de alguna manera que a través de sus vínculos de amistad podían sobrellevar el día a día. Y esta red, que es la que de algún modo Ana, a través de su médica, logra entrar en esta red, es lo que realmente es lo que la va haciendo superar toda su problemática y además, de algún modo, devolver todo lo que ella sentía que había sido ayudada y poder ayudar a los demás. Desde el momento en que ella logra comenzar a ayudar a los demás, también hay una sanación interior, ¿no? Ujú. Eh, yo quiero agradecerte muchísimo, Silvina, este espacio para hablar de esta novela. Creo que es una novela que quien lea no va a quedar indiferente porque no solo muestra de un modo muy realista las muchas situaciones por las que puede pasar una persona con en distintas vulnerabilidades, sino también el poder de justamente de las redes, de los vínculos humanos, de la unión entre chicos y que termina además con un mensaje que lejos de ser eh, negativo o triste, más allá de las muchas situaciones dramáticas que van sucediéndose en la novela, el mensaje siempre tiene un tinte hacia la esperanza, hacia la posibilidad de que
de que nuestra humanidad triunfe y pueda ser la solución a tantos problemas y a tantas situaciones complejas por las que vamos viviendo. Yo, antes de terminar esta entrevista, quisiera pedirte que invites a quienes nos ven y nos escuchan, sobre todo a quienes tienen discapacidad visual y son usuarios y usuarias de la biblioteca, a que lean la novela en su versión braille. Bueno, me encanta la posibilidad de dirigirme a ellos. Sé que mi novela está en 3 tomos en sistema Braille. Me encanta que puedan leerla en 2 tomos. Me encanta que puedan leerla. Los invito a que se adentren y acompañen a Ana T. en esta travesía. Estoy segura que se van a sentir muy bien leyendo la novela. Por supuesto que los invito a que después me hagan una devolución. Pueden escribirme al correo, pueden hacerme un WhatsApp y contarme o preguntarme lo que les parezca. Los voy a acompañar en ese trayecto de lectura si ellos quieren que sea así, con todo gusto. Así que están invitadísimos no solamente a leer la novela, sino a hacerme la devolución que quieran. Yo la voy a recibir con mucho gusto. Bueno, ya lo saben. En la descripción de este video van a estar disponibles las redes sociales de Silvina Rufino, la autora de Retrato de un cuerpo, la travesía de Anate, libro que en la colección 100 años sin libros está disponible para préstamo con el número 39 y que pueden pedir al sector de Biblioteca Braille a través del correo electrónico braille@bac.org.ar. Ya saben que no hay excusas, la autora está más que dispuesta para pues recibir sus devoluciones, sus comentarios, hacer un ida y vuelta que siempre puede ser muy nutritivo. Yo en particular te agradezco una vez más esta charla que ha sido sumamente nutritiva, que podría seguir, pero que vamos a dejar hasta acá en espera de que podamos repetir en algún momento. Y bueno, hacerles saber a quienes nos ven y nos escuchan a través del canal de YouTube de la Biblioteca Argentina para Ciegos, que, reitero, las redes sociales de Silvina van a estar en la descripción y también allí encuentran las distintas redes sociales de la Biblioteca Argentina para Ciegos. En X nos encuentran como BAC Biblioteca, en Instagram como Biblioteca Argentina para Ciegos y en Facebook Biblioteca Argentina punto para ciegos. Yo soy Adriana Rodríguez, coordinadora editorial de la colección 100 años en libros. Ha sido un verdadero gusto encontrarnos de nuevo y que estén como siempre entre nosotros. Será hasta la próxima. Chau, chau.